Ahora sí, ya. Bueno, vamos a comenzar. A ver, ¿dónde me quedé yo? Ah, me quedé por acá. Aquí, ya. Compartir, 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 compartir. Ya, ahora sí, ya. Eso. Bien, entonces, ok, estábamos acá entonces. Ya, entonces nosotros habíamos abordado lo que eran las ecuaciones exactas y habíamos planteado un problema en la cual, perdón, en la cual estábamos interesados en ver qué pasaba si teníamos una ecuación que no era exacta y si podíamos arreglarla de alguna manera. Bueno, la estrategia era multiplicar por un factor que se llama, por eso el nombre factor, porque tú multiplicas a ambos lados, estás como factorizando cuando te devuelves. Aquí está el dibujo. Fíjate acá. Estamos diciendo que si tengo la ecuación punto, me puedo devolver, son equivalentes. Entonces estamos multiplicando por alguien. Y en alguien adecuado. Bueno, ¿quién es el alguien adecuado? Ese se llama el factor integrante. Entonces, la estrategia es buscar una función que haga esa gracia, que tenga esa gracia. Y uno tiene la definición, y la definición esencialmente dice lo que nosotros queremos que ocurra. Dice que una función en dos variables en general, y vamos a presentar un ejemplo, o vamos a ver si resulta. Una función en dos variables se dice un factor integrante de la ecuación, ¿sí? Al multiplicar la ecuación por la función, nos queda una nueva ecuación que es exacta. Fíjate que no estoy llamando m estrella a la m conocida por esta función mu y la n estrella la n conocida por la función mu. Es como tener una nueva m y una nueva n, y debería ocurrir que la derivada respecto a i de m es igual a la derivada respecto a i de n. Disculpen, cerré una ventana porque había un ruido que estaba molestando. Bueno, entonces teníamos que tener esa condición. Y lo que, como para irnos situando rápidamente lo que hicimos en la clase pasada, y lo que nosotros entonces vamos a concretar ahora es cómo determinar los factores integrantes, como Yaru. Y la estrategia pasaba por, bueno, estudiar la ecuación, la condición de compatibilidad, o la definición de que era exacta, significa que tenía que ocurrir esta igualdad, la derivada respecto a y igual la derivada respecto a x, y de acá uno deducía, bueno, está derivando un producto de dos funciones, entonces al derivar un producto de dos funciones nos quedaba esta expresión a ambos lados, y de aquí uno empezaba a jugar. Ha sido una simplificación grande, pero útil, para obtener dos tipos de factores integrantes. Uno que dependía solo de x y uno que dependía solo de y. Bueno, esto ya lo arreglé en el apunte. Entonces, la suposición importante era que si uno suponía que el factor integrante solo dependía de una variable, la ecuación se simplificaba bastante, la relación anterior. Y aquí en lo que viene habíamos establecido de que si uno consideraba un factor integrante que solo dependía de x, entonces una de las derivadas, la derivada respecto a y era 0, porque no había variable y. Y eso entonces llevaba a que la derivada respecto a x de la función, que ahora era la derivada a secas, es la derivada a secas, porque solamente hay variable x, se podía escribir de esa manera, es decir, era solución de esa ecuación, que la habíamos escrito de la forma f de x por mu de x, para recalcar que si esa expresión dependía solo de x, o sea, no hay dependencia de y, entonces se puede encontrar la función, porque es una ecuación separable. Esa es una ecuación separable que uno la resuelve. Había hecho el cálculo acá, me parece.
Sí. Claro, ahí está. Todo esto que está acá era el cálculo para deducir de dónde salía la fórmula, esta exponencial. La exponencial de la integral es como consecuencia del cálculo que se está indicando ahí. Cálculo que uno puede rehacer o bien aplicar la fórmula. Aquí en este caso es recomendable aplicar derechamente la fórmula. La parte importante es que la expresión dentro de la integral de x no debe aparecer la variable y, eso es todo. Cuando eso ocurre, tú vas a poder encontrar un factor integrante que verifique esa condición. Análogamente, uno repite el razonamiento pero al revés, o sea, no en la otra variable. Si uno quisiera un factor integrante que dependiera de la variable u, de la variable y, perdón, entonces uno tiene que pedir ahora que esta expresión no dependa, no aparezca x, no aparezca x, no aparezca la variable x. Con esa información entonces uno va a poder encontrar la integración, la fórmula, la factor integrante, que es lo que estamos diciendo ahí. No depende de la variable x. Y uno después integra de la misma manera, resuelve de la misma manera como antes. Exactamente el mismo razonamiento. Y aquí se más o menos esbozó un esquema de cómo resolver una ecuación dada. Uno chequea la compatibilidad. Si se verifica la igualdad es exacta, ok, se procede como se está indicando. Si no, si son distintos, hay que ver si existe un factor integrante. Fijarse acá, aquí estamos buscando si hay un factor integrante. A priori no tenemos garantía de que ocurra. Si lo hay, lo encontramos, multiplicamos y resolvemos. Veamos el ejemplo acá. Aquí estamos en el ejemplo. Vamos a hacer un par de ejemplos más. A ver, y logaritmo, parece que está un poquito más grande, ¿eh? Acercar. Bien. Y logaritmo de y menos 2x más la expresión que aparece ahí. Bueno, este es el m y este es el n. Uno tiene que chequear si es exacta o no lo es. Bueno, derivada respecto a y para m, derivada respecto a x para n, llegamos a eso que está ahí. La ecuación no es exacta. Vamos a empezar, entonces lo que hay que hacer aquí en esta parte es, tenemos que formar alguno de estos cocientes, veamos acá, uno de estos cocientes, si es el MINXN o el otro, tenemos que formar ahí, estamos formando ese cociente, el que aparece ahí, NX menos MI sobre M, tenemos esta expresión, insisto que en este caso tiene que ser una fórmula que depende de la variable I, entonces veamos si eso ocurre, en principio no lo es, pero en realidad uno se da cuenta que puede factorizar, y llegamos a que la expresión es esta. Por lo tanto, hay factor integrante, existe factor integrante que depende de I. Digámoslo, que depende solamente de I. Que solo depende de I, a eso nos estamos refiriendo. ¿Okay? Que solo depende de I. Factor integrante. Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, aquí se está indicando cómo. Ahí está. La exponencial. Integra la expresión y después la exponencia. Y tiene el factor integrante.
Después vamos a comprobar que efectivamente funciona. La manera de comprobar es que uno tiene que multiplicar la ecuación y tiene que quedar exacto. Entonces vamos a exponenciar. Llegamos a eso. Correcto, la exponencial de eso que está ahí, porque la integral, eso es así porque, bueno, recuerde que la integral de 1 partido por i es logaritmo de i, entonces esta expresión es igual a la exponencial de menos el logaritmo de i, que es igual a, me falta espacio acá, la exponencial de el logaritmo de i a la menos 1. Ahí estamos usando propiedad del logaritmo y nos queda i a la menos 1, ¿ok? Que es la expresión que está ahí, usando propiedad del logaritmo. O sea, hay que dividir, hay que multiplicar por 1 partido por i. Vamos a multiplicar la ecuación original por 1 partido por i. A ver cómo nos queda. Multiplicamos por 1 partido por i, ahí quedamos. Esta dice, es exacta. Este es el nuevo m, que le llamamos m estrella, lo volvemos a llamar m y n, que es exacta. Comprobar que es exacta. Calculemos la derivada, debe estar hecho el cálculo, pero hagámoslo de nuevo. La derivada respecto a i, nos queda 1 sobre i, que claramente coincide con la derivada respecto a x, ¿no? Entonces, esa es la estrategia. Transformamos algo que no es exacto en algo que sí es exacto. 1 sobre i es esto. La derivada, esta ecuación es exacta. Entonces, es importante que uno chequee a una vez que multiplica que la ecuación resultante es exacta. Si no resulta ser exacta, hay un error en alguna parte. ¿Dónde podría estar el error? Asumiendo que la fórmula de i es correcta, la integral. Podría estar mal calculada la integral. Eso podría ser, podría haber un error ahí en la integral. Entonces, esa ecuación es exacta y todo lo que viene para abajo es el procedimiento. Vamos a resolver la ecuación, esta ecuación. Esa es como la nueva ecuación, esa es la que se está resolviendo. Y el procedimiento ese está establecido acá. Vamos a llamar g ahora la función, no importa, es una fórmula en dos variables cuya derivada respecto a x es m, este es m, este es n, y esa es la que vamos a resolver. Entonces, decimos, si la derivada parcial respecto a x es esa función, la función se obtiene integrando. Integramos parcialmente de x, ahí está la integración parcial, nos queda una constante que depende de la variable ahí le estoy llamando sea. En los ejemplos anteriores le llamábamos h, no es tan relevante, sino que la dependencia es una fórmula que depende de ahí. Bien, y después lo que hacemos es derivamos respecto a i, ahí está la derivada respecto a i, estamos derivando a x sobre i, ¿no? Más c' es, y esta parte dijimos que era n. Eso es n. El n de la nueva ecuación, lo estamos igualando. Entonces observar, como se indicó en su momento, que uno tiene que despejarse prima, y para despejarse prima uno se cancela todas las expresiones que involucran a la variable x, y nos queda solamente una fórmula que depende de y, que es la que vamos a calcular. Hicimos el cálculo acá. Ah,
Correcto. C de I está dada por esa integral, que es esa expresión que está ahí. Bueno, es integral. Es integral. Entonces, fijarse que acá simplemente voy a hacer un comentario, estrella. Digamos acá que estrella, para no escribir con tanto, se calcula, fíjate que nos quedó esa integral por partes, dos veces, ¿cierto? Simplemente hagamos la primera integración. ¿Cuál es el razonamiento para calcular por parte ahí? Hagamos muy igual, simplemente I cuadrado. La idea es bajar al exponente. Elevado a I de I. Estoy como un poco perdido aquí. Ah, una pregunta aquí. Una pregunta con respecto a... A ver, entonces... Cualquier cosa. A ver, entonces tenemos E elevado a I de I. Y lo que hacemos entonces acá es el de U es 2i de I y el B es elevado a I. Aquí solamente estamos recordando, ¿eh? Simplemente estoy recordando. El cálculo está hecho, pero para que se entienda por qué es lo integral, entonces luego de acá, entonces queda, y esto implica que C de I, que se calcula dos veces por parte, para que se vea dónde está el cálculo de dos veces por partes, porque alguien podría pensar, voy a calcular la integral por partes, llegamos a I cuadrado, elevado a I, menos V por du, I elevado a I de I, y esta es la que nuevamente se calcula por partes, esta nuevamente por partes. Vamos a tener el resultado y entonces reemplazamos el cálculo de la integración al multiplicar por menos 2, hacemos el álgebra y llegamos a esta expresión que está acá, que es la que está indicando aquí, ¿okay? Que es esta. De ahí salió entonces la integral. Eso es lo que se está haciendo. Y si fuera un cubo, habría que integrar 3 veces por parte. Hay una integral, hay unas fórmulas que son, eso ya las comenté en su momento, hay unas fórmulas que son recursivas. Hay unas fórmulas que son recursivas que nos permiten calcular una integral. Uno puede calcular una integral. Estoy desviando acá, pero es que si uno quisiera calcular con algún exponente, hay una fórmula que te permite calcular, si esto se llama I sub n. Hay una fórmula, expresión, no me acuerdo aquí, porque, o sea, la podíamos deducir, que depende de la anterior. Entonces tú, si quieres calcular 3, que reemplaza n igual 3, cálculo de n igual 2, replica la fórmula, la va replicando una tantas veces hasta que llegas al final a calcular la integral. Llega al final a calcular el valor de la integral. Para no tener que estar integrando tantas veces por parte, pero se deduce de una aplicación reiterada de la integración por partes. Bueno, entonces llegamos a que la solución es dada por esa expresión. Entonces, esta función, esta es la solución de estrella. ¿Cuál era estrella? La teníamos señalizada acá.
es la solución de esa ecuación. Y es equivalente, luego, es solución general de la original, de la ecuación original. Es solución general de la ecuación original. ¿Por qué razón? Por lo que estábamos planteando acá. Bueno, uno puede comprarlo directamente, ¿eh? Puede comprarlo directamente. Si uno deriva, esta nosotros dijimos que era G. La derivada de G respecto a X es M, y la derivada de G respecto a Y es N, de la ecuación original. La ecuación original. ¿Ok? Entonces, efectivamente, es la solución. Entonces, aplicamos el truco ahí para poder hacer el cálculo. Voy a colocar, que se me olvide, la batería. Se va a fallar acá. Bien, nos queda entonces ver respecto ahí. A ver, perdón. Ya. Ok, entonces. Bien. Veamos el segundo ejemplo acá. X cuadrado más Y cuadrado X, XY. Queremos estudiar esta ecuación. Esta que está ahí. Y lo que hacemos es calculamos las derivadas parciales, como ya aparecen, y comprobamos que no es exacta. La derivada respecto a y es 2, y la derivada respecto a x es sí. Fíjate, la diferencia es sí. Entonces, a ver, ¿cuáles son las expresiones que tenemos que formar? Está escrito acá. Las expresiones que tenemos que formar son, como nunca, como no me acuerdo, si vamos a mirar, mira. Factor integrante que depende de y tiene que ser partido por m, con nx. Y este tiene que ser n para x. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si no es exacta, nosotros hacemos este cálculo. Formamos la expresión n de x menos mi sobre, y vemos si nos da una fórmula que depende de y. Si ocurre eso, estamos listos. O bien ocurre una o ocurre la otra, pero puede que no ocurra ninguna de las dos. Y si no es así, si no ocurre ninguna de esas, es porque no hay factor integrante que dependa solo de una variable. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahí va a depender de la ecuación misma. Entonces, o bien formamos esta, la expresión que está acá, A, o bien formamos B. Alguna de esas debe resultar en este caso. Y entonces fíjate con la diferencia entre n de x y m de y. Las dos expresiones difieren en cómo se están restando y con quién se está dividiendo. Entonces, aquí la diferencia es o es 2i menos i, que te va a dar i, o i menos 2i, que te va a dar menos 2i. En cualquier caso tenemos, en cualquier caso tenemos 2i menos i. En cualquier caso tenemos i, ya sea difiere por el signo. Por lo tanto, naturalmente lo puedo dividir por esta, ¿no? Eso cancelaría la y nos quedaría el x. Así que vamos a tener un factor integrante de b, que depende de x. Simplemente porque pudimos hacer el cálculo y nos dio el resultado. Menos sí. Entonces, e menos n de x sobre n nos va a dar
se va a simplificar la letra I. Nos va a dar el cálculo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Entonces difiere por una o difiere por la otra. En este caso funciona. No tiene mucha ciencia esto, ¿eh? Hay que simplemente hacer el cálculo. Entonces, listo. ¿Eh? Estamos diciendo. Entonces hay un factor integrante de esa forma. Fíjate si lo hiciéramos al revés, es decir, n de x menos n de y partido por m, aquí nos va a dar menos i, partido por m, x cuadrado más y cuadrado más x. Esta no funciona. No hay un factor integrante que dependa de y, porque ese cociente no es una fórmula que solamente depende de y. Pero la otra funciona, es por eso, tan simple como eso. Una no funciona y la otra sí. Insisto que puede no funcionar ninguna de esas. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, ese es un problema bastante más delicado. No funciona. Este funciona, da 1 sobre x. Por lo tanto, mu de x es esto. La exponencial de la integral, que en este caso es x. Y ahora multiplicamos por x. Luego vamos a multiplicar por x. Ahí, eso. Llegamos a esta. ¿Qué es exacta? Bueno, este es el m ahora. Este es el n ahora. Comprobemos que es exacta. Aquí nos da, estoy derivando respecto a y, perdón. Derivando respecto a la variable y. Nos queda x, 2xy. Estoy derivando respecto a la variable y, entonces esto es 0, y aquí nos queda 2y, derivando por x. Y estamos derivando respecto a x, n, que en este caso es y es una constante, y x cuadrado 2x. Si efectivamente se cumple la igualdad. Se cumple la igualdad, por lo tanto exacta. Logramos el cometido. Transformamos algo que no es exacto en eso que está ahí. Listo, de ahí para adelante el cálculo corre. Obtenemos una función g. Estamos llamando g ahora. Bueno, aquí que nos saltamos, ¿cuál es el paso que nos saltamos? Que la integral parcial, integramos respecto a x, después derivamos, vamos a hacer un par de ejercicios, derivamos respecto a y, igualamos con n, y fijarse, como uno espera que pase, se cancela. La derivada es 0, así que h es constante. Es una fórmula que no depende de x. Y entonces la insertamos acá y llegamos a la expresión. Ahí tenemos la solución general. ¿Ok? Bien. Llegamos entonces a la solución general del problema. Ya. Entonces, siguiendo con esa idea, vamos a ver, partamos con el último problema, porque es importante que se entienda que nosotros hemos hecho una simplificación bastante grosera, pero muy usual, ¿ah? Que es factores integrantes que solamente depende de una variable, que es lo que se está tratando aquí. Pero ocurre, recuerde que la definición de factor integrante es una fórmula que le estamos llamando mu, que en general depende de dos variables. Lo que pasa es que hemos hecho una simplificación bastante grande respecto a eso. Entonces, el objetivo de C es mostrar que hay ecuaciones diferenciales que tienen factores integrantes que dependen de otras variables. No nos vamos en este caso a detener cómo se obtuvo el factor integrante. Hay un procedimiento, no vamos a considerar en nuestras evaluaciones ese tipo de factores integrantes, solamente contar que existen. Entonces, simplemente decir en C, digamos acá solución, por ejemplo, en el ítem C, en 1, vamos a hacer lo siguiente, vamos a comprobar que esa función es un factor integrante.
Aquí se está indicando que esta función, fijarse en dos variables, arregla esa ecuación. Entonces, primero la ecuación no es exacta. La ecuación no es exacta. Esa ecuación que está ahí no es exacta. Esa ecuación no es exacta. Esta que está acá, perdón, no es exacta. Y tampoco es homogénea, ciertamente, ¿cierto? No es exacta. Esa ecuación no es exacta. ¿Eso por qué? 4x cubo, 4x y cuadrado más 3y. Y n, está moviendo 1, es 3x cuadrado. 3x cuadrado y más 2x, pero haber copiado bien esto. Entonces m respecto a y nos da 6xy más 3 n respecto a x. Todavía no hemos multiplicado por el factor integrante. Aquí nos queda 6xy más 2. Son distintos, ¿no? No es exacta. Lo vamos a multiplicar por, entonces uno se multiplica por este factor integrante dado, que es x cuadrado y, ¿no? Que es x cuadrado y, x cuadrado y entonces vamos a ver cómo queda al multiplicar. Queda, bueno, aquí tengo el m y el n, así que vamos a hacer el producto. Voy a colocarlo aquí directamente, voy a colocar x cuadrado y nos queda así, más 6x y más 3 multiplicando por, bueno, lo voy a colocar acá, bueno, acá si aquí queda ordenado. Estamos multiplicando por más x cuadrado y factor de 3x cuadrado más 2x de y, esto es 0. Ya, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer el álgebra. Hagamos el álgebra que quedaría 4x cubo y cubo más 3x cuadrado y cuadrado. 3x cuadrado y cuadrado, veamos aquí, de x ¿más cuánto? 3x cuarta y cuadrado más 2x cubo y de. Se está postulando, se está afirmando que ese es un factor integrante. Así que debería funcionar el criterio de exactitud. Bueno, entonces este es m, el nuevo m, y este es el nuevo n. Entonces lo que hacemos acá es calculamos la derivada de m respecto a la variable y, que nos da 12 x cubo y cuadrado más 6 veces x cuadrado y. Y después calculamos la derivada de n
respecto a x. Y aquí tenemos que esto nos va a dar 12x cubo y cuadrado más 6x cuadrado y. Efectivamente se cumple. Exacta. Esa es una ecuación exacta entonces. Entonces, como pueden apreciar, aquí podemos decir dos cosas. Primero, que, que esa fórmula en x y y funciona. Lo acabamos de comprobar. Y de ahí para adelante hay que resolver la ecuación. De la manera como ya lo hemos establecido. Vamos a resolver un par de más de ecuaciones exactas. ¿Ok? Entonces ahí está la ecuación exacta. Entonces después uno resuelve la ecuación. Entonces la cual se resuelve, la cual esta se resuelve de la manera que uno esperaría resolver. Entonces se tiene, esa es exacta. Entonces se tiene una fórmula de x es igual a, el cálculo no es difícil acá, vamos al cálculo, 4x cubo y cubo más 3x cuadrado y cuadrado más nada, estamos derivando, si uno tiene que integra de x, queda que f de x sí. Vamos a hacer el cálculo de la integral acá, aquí nos quedaría x a la cuarta, ¿no? Y cubo más x cubo y cuadrado más una fórmula que depende de y, le llamé g ahora. Ahí está bien el cálculo, si nosotros calculamos, derivamos respecto a x, llegamos arriba. Perfecto. Después el paso siguiente, se deriva con respecto a la variable y. Estoy usando premeditadamente ambas notaciones para acostumbrarnos, derivamos respecto a y. Aquí nos queda entonces, nos queda 3x a la cuarta y cuadrado más 2x cubo y más g prima. ¿Sí? Y esto es igual al n. ¿Cuál n? El n de la ecuación nueva. Estamos resolviendo esa ecuación, sería h a la cuarta más. Aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces esto es igual a más 2x cubo y es igual a 3x a la cuarta y cuadrado más 2x cubo y más g prima de y. Y en este caso particular, hacemos este color, se cancela todo lo que tiene que ver con x. Nos queda que g prima de y es 0. Por lo tanto, g de y debe ser constante. Llamémosla k. O d, o c minúscula, como quiera. Debe ser constante. Por lo tanto, uno dice f de xy es igual a más x cuadrado y x cubo y x cubo y cuadrado más nada. Yo moralmente coloquemos la constante, más k. K constante. Un número real. Finalmente, la solución de la ecuación, finalmente, x cubo y cuadrado es igual a c. Esta es la solución general. Esa es la solución general de la ecuación original, como uno puede comprobar.
Bueno, entonces de esa manera hemos resuelto un problema. Fijarse que, ¿por qué estamos tratando esto? Para que no nos quedemos con la idea de que solamente hay factores integrantes como los que hemos indicado, la definición en general. Sí, hay muchos otros ejemplos, pero yo rescaté estos dos. Hay factores integrantes, fórmulas, por ejemplo, voy a subir el apunte, vamos a subir un apunte que es una fórmula que depende, por ejemplo, de x más y. Esto dice un factor integrante es una fórmula que depende de x más y, por ejemplo. ¿Mm? Hay un procedimiento como para encontrar estos factores integrantes. Es una fórmula que depende. Este factor integrante en particular, ambos son del mismo tipo. Ambos son del mismo tipo. Son fórmulas que dependen del producto. De hecho, el factor integrante, uno podría haber hecho la pregunta, es de la forma con n y n adecuados. Entonces, tanto el problema 1 como el problema 2 tienen la forma del factor integrante es la misma, es x elevado a un exponente y elevado a un exponente. Entonces, uno puede pedir que la ecuación tiene un factor integrante de la forma y hallar el n y el m. Aquí, entonces, si uno hace unos cálculos, encuentra que el n en este caso vale 2, en el primer caso el n es 2 y el m es 1, y en este caso el n es igual al m es igual a menos 3. Incluso es posible predecir si la ecuación tiene un factor integrante de esa forma. Ese es un problema un poco más difícil, pero no me quiero meter tanto en eso, pero para que se entienda que hay factores integrantes que dependen de ambas variables. Una observación, mira, ya que hicimos el cálculo acá, nota, digámoslo acá. ¿Por qué apareció ese? Para m y n originales, porque yo lo volví a llamar de la misma manera, m menos n, que se entienda, la original, m de i menos n de x es 1. mi menos n de x partido por m, ¿no? Es 1 partido por 1 partido por n. Le dijimos que era 3x cuadrado y más 2x. 3x cuadrado y más 2x. No depende de y. Y al revés tampoco. Y al revés tampoco. Lo que estamos diciendo entonces es que no hay factor integrante que dependa solo de una variable. Eso es lo que queremos decir. N de x menos m de y partido por n no depende de x. Entonces, esta no depende de y ni tampoco depende de x. Entonces la pregunta es, ¿se puede resolver la ecuación? Y uno podría decir en principio, con la información que tengo, no, pero en realidad hay otro tipo de factores integrantes, y en este caso son de esa forma. Ese sirve. ¿Okay? El por qué uno esperaría encontrar un factor integrante de esa forma es una pregunta que tiene una respuesta un poco más profunda, que no vamos a abordar acá, pero para que se entienda que hay otro tipo. ¿Ok? Ese factor es integrante. Entonces, problema 1C y el 2 es del mismo tipo. Entonces, tenemos eso. El B, a ver, solamente digamos uno acá, en el caso de B. Ya, a ver. Resolvamos en el problema B. A ver, ¿cuál sería ser interesante? El 2. A ver, 2. Vamos a resolver
problema B. 2 coseno. ¿Cuánto? Notémoslo aquí. Coseno de x más paréntesis y seno de y más seno de x. Ese x no va, ese x está de más. Y seno de y más x, mi memoria está más seno de x, perdón, más seno de x, más seno de x. Ese x que está acá no va, ese x que está aquí no. Ese x no debe ir. Entonces nosotros queremos plantear este resultado de acá. Entonces m de i es 0, ¿cierto? Digamos simplemente que es m y este es n, y tenemos que m de i es 0 y n de x no va a ser 0, es coseno de x, es coseno de x. Entonces lo que tenemos acá, entonces luego, ¿sí? Luego vamos a formar el cociente. ¿Cuál es el cociente que vamos a formar? Teníamos acá, ¿no? Se me olvida. Formemos el cociente n de x. La diferencia partido por n, ya. La diferencia partido por n. Vamos a formar el cociente. La diferencia partido por n. Entonces, m de i menos n de x partido por n. M de i n de x partido por n. O sea, 0 menos coseno. No, pues si quiero simplificar al revés. Si se haga simplificar el coseno, vamos a hacerlo al revés. N de x menos m de i. Partido por m. Eso. Vamos a tener un factor integrante que depende de i, en este caso. Sería coseno menos 0 partido por coseno. Y esto sería entonces 1, que es una fórmula que depende de i. Hay factor integrante que depende de i. Entonces nos queda factor integrante. Tiene entonces con esa información, tenemos factor integrante que depende de la variable i, m de i menos n de n menos m, ahí está. Entonces luego tenemos el factor integrante que es la exponencial de la integral de 1 de i, que es igual a e elevado a i. Factor integrante. Siempre tenemos que comprobar que efectivamente es un factor integrante. Y la manera de comprobar que el cálculo es correcto y que hay un factor integrante es multiplicar. Entonces multiplica. Vamos a multiplicar la ecuación. Vamos a multiplicar la ecuación. Entonces quedaría e elevado a i más e elevado a i. Este i está raro.
más ese ahí está muy raro, se me va a quedar complicado, entre más c elevado a i seno de x, 0. Ecuación original, déjame chequear la ecuación original, si no va a quedar un cálculo muy... Ah, es i más, eso que me parecía muy raro, es i más. También esta queda exacta, lo que pasa es que el cálculo de la integral queda muy complicado, es más. Ahí, eso sí. Ahí queda un poco más decente la integral que va a quedar después, sino queda muy rebuscada la integral. Entonces queda i más. Entonces acá queda i más i elevado a i más. De todas maneras, igual queda larga la integral. Entonces se tiene. Entonces, tenemos esa ecuación. Este le estamos llamando m. Este le estamos llamando n. Y como algunos ya se dieron cuenta, debíamos respecto a i. Derivamos respecto a x. Coseno. Es exacta. Este es coseno. Por lo tanto, exacta. Bien, entonces vamos a calcular la integral. Vamos a resolver el problema entonces ahora. Entonces se tiene de esto nosotros decimos existe una función en dos variables x, y. De esto existe una función en dos variables tal que f de x es elevado a i coseno de x, después una integra de x. Y uno dice la integral que f de x y nos queda seno elevado a i seno de x más una fórmula que depende de la variable i. Después uno dice deriva con respecto a i y llegamos a derivar respecto a i, nos queda, lo igualamos al n, que es i elevado a i, ¿por qué quedó i elevado a i más elevado a i seno de i más c elevado a i seno de x, esto es la de la derivada, sf', y entonces este era coseno, ¿no? Estamos derivando respecto a i. Ya, pues entonces queda elevado a i seno de x. Perdón. Es x. Está bien, está bien. Ahí. Entonces aquí nos queda elevado a i seno de x más h'. Bueno, entonces se cancela. Y tenemos que h'. Esto implica que la derivada de i es igual a i elevado a i más elevado a i seno de i. ¿De dónde? La integral que tenemos que calcular es esta.
Bueno, eso es lo que queda, no, hay que calcular esa integral. Bueno, esta por supuesto se puede calcular separadamente, en ambos casos por partes, pero aquí simplemente podemos hacer eh, para hacerla de una sola vez, a eso me refiero. De I de U es 1 más la derivada de coseno. Y el B es elevado a I de I. Entonces CH quedaría así, menos la integral de aquí lo que está quedando, como pueden apreciar, es hay que integrar nuevamente por partes, pero un factor solamente. Aquí quedaría I más, bueno, más seno de I elevado a I menos, si nosotros separamos las dos integrales nos va a quedar así, menos, es esto, y esta nuevamente por partes. Ya completemos el cálculo para que no quede cojo esta. Llamémosla a esta J por partes, nuevamente por partes ahí, U igual, queda lo mismo, pero sigamos con el orden, dijimos que era la parte de coseno, no coseno, de B igual la exponencial, de U igual menos seno, y el B igual elevado a I. Entonces J nos queda así, entonces J nos queda elevado a I coseno de I menos, ¿cuánto? Menos más esta integral, ¿no? Más b por du más la integral de elevado a I seno de I de I. Ah, pero aquí lo voy a colocar acá. Ahí después la tengo que despejar, pero no lo tengo escrito así. Entonces, vamos a tener que calcular la parte. Aquí la necesitamos. Bueno, vamos a tener que hacerlo aparte entonces. Entonces vamos a tener que hacerlo así. Así como está no nos sirve porque tenemos que hacer el cálculo circular, la integral circular. Entonces simplemente digamos que es esto más esto. Esta es la que estoy calculando. Y simplemente estamos recordando el método de integración por partes. Eso es lo que estoy haciendo acá. Ya la primera es la que se calculó ahí. Me interesa que recordemos la segunda. Ya calculamos la primera por partes. Está hecho arriba. Entonces lo que vamos a hacer simplemente eh, para aprovechar el cálculo, vamos a calcular esta. Para aprovechar el cálculo, digamos aquí, esto es A, esto es B, A es igual a, y ahí está el cálculo, es I menos 1 elevado a I, esa se calcula por parte, ya la hicimos arriba, y vamos a calcular B, esa es la que me interesa que recordar el cálculo. Aquí esa es la que vamos a calcular de nuevo.
¿Cómo nos queda el cálculo acá? Bueno, vemos aquí cómo nos queda. Lo que pasa es que como estamos deduciendo la integral, entonces nos quedaría acá b. Insisto que el cálculo de a ya es por partes. ¿Dónde hicimos este cálculo? Lo habíamos hecho acá. ¿Dónde está? Ahí lo hicimos. Ah, está en la otra parte. Lo habíamos calculado. Y lo que vamos a hacer entonces en el b, para b, aquí para b funciona todo el cálculo que estábamos planteando. Aquí es el u igual coseno de b es igual. Estas son las integrales que se llaman circulares. Hay que aplicar y despejar. El de u es igual a seno y el b es igual a la exponencial. Entonces b nos queda, bueno, pero b nos queda igual a u por b elevado a i coseno de i menos la integral de elevado a i seno. Y esta es la que se vuelve a calcular por partes. Y resulta que al calcular por partes nos vuelve a aparecer b. Y entonces nosotros despejamos b. Y eso es todo el cuento, ¿no? Bueno, esto que está acá es un típico truco de cálculo. Estoy recordándolo acá porque siempre es útil. Esa es la integral que nos va a aparecer, nos vuelve a aparecer la del seno. Bueno, acá, para completar el cálculo. Entonces tenemos que ese que está ahí. Entonces después dice, ahora nuevamente, ¿dónde? Acá en este cálculo, nuevamente en la integral, vamos a hacer el cálculo acá, nuevamente, acá, para esta integral, para esta, nuevamente en estrella, ahí, integramos por partes de nuevo. Entonces decimos u igual, en el mismo orden, es decir, la trigonométrica de nuevo, seno de i y de b es elevado a i de i. ¿Cómo nos queda de nuevo? De u es igual a, estamos derivando coseno de i, y el b es la exponencial. Entonces la integral acá de e elevado a i, seno de i, nuevamente queda el cálculo e elevado a i, seno de i, menos la integral de b por du. Fíjate que acá nos queda e elevado a i, seno de i, pero ese era b. O sea, anotémoslo acá. Esto es e elevado a i, seno de i menos rojo acá, no, b, porque b es esa integral. Entonces, como lo insertamos acá nuevamente y obtenemos entonces luego, este truco es bastante conocido, aquí decimos luego, entonces la integral b es igual a, ¿cuánto? Insertamos ¿dónde? Aquí en estrella sería elevado a i coseno, menos elevado a i seno. Aquí me comí un signo. ¿Dónde está el signo que me comí? Me tiene que quedar el doble. U coseno de u es seno de b queda b por du. Estoy integrando. ¿Cuál es la que estoy derivando? Ah, aquí está la derivada, es menos. La derivada de u es, aquí está el menos. Me comí ese menos, ¿no? La derivada del seno es de coseno menos seno. Entonces, menos seno. Entonces queda más ahí. Entonces queda más. Y por lo tanto sería elevado más. Y aquí sería más lo que aparece ahí. Menos b. Entonces lo pongo ahí para que se vea. Ya, y ahora despeja b. Porque es una ecuación y la incógnita b. Entonces nos dice despeja b. Despeja b. Y llegamos a que b es igual a un medio. Me comí las constantes acá. De e elevado a i
coseno de i más e elevado a i seno de i más la constante, ¿correcto? Ahí está el cálculo de la integral. Y ese cálculo que lo vamos a insertar, ¿dónde? Lo vamos a insertar en h'. Por lo tanto, digámoslo acá, reconectemos h de i. Insisto que el cálculo, la integral, el procedimiento de la resolución de la ecuación es el mismo. Lo que puede demorar el cálculo de una integral, bueno, aquí lo estamos haciendo. H de i sería a más b, sería elevado a i 1 menos i más el 1 medio de elevado a i coseno de más seno de i. Por lo tanto, copiamos y pegamos ahora. Finalmente, digámoslo acá, de esto, llegamos a que no nos perdamos de vista cuál es la función. La función es esta. Lo que está, todo el cálculo, todo lo que ha demorado es calcular h de i. De hecho, de esto, la solución general sería la que vamos a indicar acá. Copiemos, recuerde que esto es e elevado a i seno de x más 1 menos i más e elevado a i medios coseno de i más seno de i es k. Solución general. La solución general de la ecuación. Aquí demoró por el cálculo. La solución general de la ecuación original. La ecuación original que era la número 2. Ese aquí no va. Encontrémoslo aquí. Ok, bueno. De esa manera entonces hemos resuelto el problema. Vuelvo a insistir que como en toda esta parte el cálculo de todos los métodos de resolución pasan por calcular al menos una integral y entonces la dificultad está en el cálculo de la integral, por supuesto, ¿no? Ya, eso es algo que se dijo y algo que es inevitable. Bien, entonces ahí tenemos el factor integrante. ¿Qué decir yo algo más acá? No, eso es. Bien, bien. Ya, entonces, respecto a factor integrante, es eso lo que vamos a comentar. Insisto, hay mucho más lo que uno puede decir, pero importante que sepa que el factor integrante permite resolver la ecuación y los casos más comunes son los que estamos tratando acá, son los típicos, los usuales. Bien, ¿hay alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Qué está sonando? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Eh, Como contenido para la prueba de Sataquía, contenido, me parece que sin factor integrante, eso lo tenemos que chequear. Bueno, eso lo vamos a responder por correo. Y tiene sentido, sí. Bien, ¿hay alguna consulta respecto a lo que estamos tratando hoy día? Respecto a lo que estamos tratando hoy día. ¿Mm? No, profe. El material está... Sí, dígame, señor, cuénteme. Señor, alguien. No, le decía que todo bien. Todo bien. Vuelvo a insistir que este contenido de ecuación exacta va a ser considerado en la evaluación de la próxima semana. Tengo que discutir con el colega si vamos a considerar lo que es factor integrante, pero con seguridad lo que es ecuación exacta, que ya hemos visto con bastante detalle. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra consulta?
el apunte completo está en la página. Voy a agregar estos dos escritos que hemos tratado aquí para cerrar. ¿Alguna consulta respecto a a ver, la clase de ayer de ejercicios, ¿cómo estuvo? ¿Asistió? Me imagino que sí. La clase de ejercicios. ¿Cómo que está funcionando bien eso, no? ¿Alguien? Sí, Tuvimos profe, yo estoy problemas y con tuvimos nivel. que recalendarizar. Perdón, ¿usted asistió con el profesor o con la profesora Ivette? Con el profesor, pero lo dejamos para hoy día en la tarde. Ya, porque él tuvo un problema puntual ayer o ha estado funcionando con el profesor la clase, ¿no? ¿Ha estado funcionando con el profesor la clase? Es que ayer a la mayoría no nos aparecía el equipo, entonces entramos muy tarde. Pero lo dejamos para hoy día, así que no hay problema. Pero eso es por esta semana. Sí, sí. Ya, ya, ok, ya. Ya no, que eso que le mandé al profesor todo el material, todo lo que hemos estado haciendo, las guías de ejercicio, todo. Así que se va a estar publicando con frecuencia una guía de ejercicio. La idea, insisto, la idea es que ustedes de alguna manera vayan guiando la clase de ejercicio. Por algo hay una guía. La idea es que ustedes lleguen con alguna duda respecto a problemas de la guía y aborden ese tipo de cosas en la clase. ¿M? Por ahí más o menos para que les sea más útil esa clase. La idea es que ustedes trabajen los problemas y si tienen alguna duda, lo traten con el profesor. Eso más o menos sería la mecánica. Al menos yo lo haría así, si fuera estudiante. Bien, ya jóvenes. Entonces, el día martes tenemos la evaluación. Se va a informar por mensajería a qué hora va a comenzar esta y va a ser del mismo carácter que la evaluación pasada, es decir, la prueba ahora sí. Esta prueba va a tener, va a tener más preguntas, porque es una prueba. Eso está establecido en el reglamento al comienzo del semestre y va a tener más tiempo, ¿ok? Para que lo tengan presente. Va a tener más tiempo para poder responder esa prueba. ¿M? Y va a estar Profe, ese día igual. igual vamos a tener la clase. Eso lo voy a, eso se lo vamos a comentar. No me atrevo a decirles que no o que sí, porque me tengo que poner de acuerdo con la profesora. ¿M? Pero durante el día o mañana o el lunes a más tardar se va a indicar a partir de qué hora se va a habilitar lo más probable que no, digamos, pero es que no lo sé todavía. Así que por eso que no alcancé a comentarlo con la profesora antes de la clase hoy día, así que no me atrevo a decirles que sí o que no, ¿ok? Pero eso se va a informar con tiempo, ¿ok? A lo más tardar el lunes, ¿ya? A lo más tardar el día lunes. Bien, jóvenes, entonces ya están claros los contenidos y la metodología. Bueno, así que para que lo tengan presente. Bien, entonces déjenme compartir aquí. Bien, pues, para aquellos que tengan la clase hoy día de ejercicio, traten de hacerle estas preguntas, profe, porque eso. Y entonces se le va a informar. Voy a conversar al tiro con la profe, eso, espero informarle luego para que ustedes se programen con los tiempos. Lo más probable que no haya clase, pero eso no lo voy a confirmar todavía. Bien, jóvenes, entonces, si no hay ningún inconveniente. Profe, yo tengo una Sí, pregunta, pero no es de la materia. pero no es de la materia. A ver, ya. A ver, Sí. tratemos el tiro. Dígame, ¿qué le pasó? Que yo le había mandado un correo porque una pregunta estaba Ya. Sí, con sí, otra sí. Entonces, alternativa. esas cosas las voy a tratar por correo, ¿ah? Sí, todo ese tipo de respuestas se va. Y aprovecho de comentarles, si hay alguna observación, eso va a quedar reglamentado, ¿ah? Em, por el volumen de preguntas, No, los sí, bancos de es datos que grandes. era porque ya creo que usted la había corregido, pero no me cambió el puntaje. No me la tomaba como... No, 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 yo no he cambiado ningún puntaje todavía, no he hecho nada. Ah, ya. Pero el comentario es que si alguien detecta alguna observación respecto a alguna alternativa,
que cree que no, porque desgraciadamente en algunos casos procede, en otros casos no procede. El error humano es que uno digita una cosa y es la otra, porque se equivocó al digitar, digamos, o quedó mal programado. Como si hay alguna persona que tiene alguna duda respecto a alguna de las respuestas, que cree que lo hizo bien, pero no está bien, eh, tiene que enviar, me envía un correo y el respaldo es el desarrollo, es decir, como recibió un correo hoy día en la mañana o ayer. Si yo creo que lo que yo hice está bien, pero la alternativa, y marco la alternativa, y el sistema me la marca mala, pero yo porfío, insisto, está en todo su derecho, envíeme el correo con el desarrollo. Yo este fue el desarrollo que hice, porque puede que eventualmente tenga razón, y a lo mejor quedó mal tipeada la alternativa, digamos, sea un error humano, ¿sí? Y entonces si es así, procede, ¿ya? Se va a dejar esa instrucción puesta en el reglamento de las pruebas, y eso va a valer para todas las evaluaciones, ¿ah? Pero el respaldo es cuando usted envía el correo, indique que con fundamento, digamos. Yo creo que eso está bien porque yo hice esto y me dio este cálculo y creo que está bien el cálculo y la respuesta debería ser esta, ¿ok? Entonces, si usted envía el desarrollo en la imagen, entonces uno revisa y dice, efectivamente nos equivocamos acá, qué sé yo, vamos a corregir. Pero con fundamento, esa es la idea, ¿no? Porque eventualmente puede que haya una alternativa que no sea la correcta, digamos, hay un error quedó mal tipeado o, o no quedó mal cambiada la alternativa, ¿ok? Para que tengan presente. Pero insisto, la idea es que el mejor respaldo es que envíen el desarrollo. Envíen el desarrollo y lo vamos a mirar y lo vamos a estudiar y vamos a decir sí, efectivamente. O si no procede, le vamos a indicar dónde se equivocó, digamos, ¿ok? Y que la respuesta no es lo que cree que está bien, no está bien y la respuesta que aparece correcta realmente lo es, ¿sí? Para que lo tenga presente. Bueno, jóvenes, entonces les voy a mandar la información respecto a qué hora va a comenzar la prueba. Y si alguien tiene alguna otra duda respecto a la evaluación pasada, por favor, por correo, vamos a responder, esperamos que con prontitud, cada una de las dudas por correo, ¿ok? Bien, jóvenes. Esto se estaba grabando. Sí.